Bueno, entonces, recordando un poquito la clase de ayer, recordando los ratoncitos, ¿recuerdan? Vamos a recapitular otra vez el experimento de los ratoncitos, ¿verdad? Se hace un experimento donde se tipifica un gen con dos alelos, el alelo 1 y el alelo 2, y entonces son tres genotipos, 2, 2 y 1, 2. Y encontramos las proporciones de 0.5, 0.5. Y preguntamos si esa población está en equilibrio de Hardy-Weinberg. Lo primero que tenemos que hacer es sacar las frecuencias alélicas. Las frecuencias alélicas son alelo 1, 0.5, alelo 2, 0.5. Y las frecuencias genotípicas, en caso de que la población estuviera en equilibrio, deberían ser, aplicando la ecuación de Hardy-Weinberg, para el 1,1 sería 0.5 al cuadrado, para el 2,2 sería 0.5 al cuadrado, y para el 1,2 sería 2pq, o sea, 2 por 0.5 por 0.5. Y entonces, esto nos da 0.25, 0.25 y 0.5. Entonces, aquí podemos inferir que la población no está en equilibrio de Hardy-Weinberg, no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque está subestructurada. O sea, los apareamientos no son aleatorios. Tenemos un salón, hay un gato ahí en medio y hay dos subpoblaciones de ratones. Y cada subpoblación de ratones solamente se aparea con sí misma. El mensaje aquí es el siguiente. Este es un caso extremo, solamente para demostrarles eso, ¿verdad? Pero la cuestión es la siguiente. Cuando hay subestructuración de una población, y ya vimos que hay muchos criterios de subestructuración, hay muchos criterios en los cuales la población se puede subdividir genéticamente, cuando los apareamientos son preferencialmente dentro de subunidades. Ya vimos que la religión, la geografía, los grupos étnicos, las profesiones, el estrato socioeconómico, todos esos son criterios de estructuración de la población. Entonces, cuando la población está estructurada y no lo sabemos y tomamos aleatoriamente una muestra de esta población, lo que vamos a ver es un aumento de los homocigotos. Los homocigotos van a estar aumentados, o en otras palabras, los heterocigotos van a estar reducidos. Va a haber una disminución de los homocigotos en esa población con respecto a lo que yo espero para el equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, igual que los de ayer. Vamos a ver, tenemos tres alelos, el alelo 1, el alelo 2, el alelo 3, por lo tanto tenemos 6 genotipos. 1, 2, 1, 3 y 2, 3. Y tenemos las siguientes frecuencias. 0.3, 0.2, 0.2, 0.1, 0.1 y 0.1. Estas son las frecuencias genotípicas observadas. Ahora vamos a ver cómo debería estar esta población si está en equilibrio, ¿verdad? Vamos a ver las frecuencias genotípicas esperadas. Entonces, el mismo ejercicio de ayer, ¿verdad? Vamos a sacar primero las frecuencias alélicas, el alelo 1, el alelo 2 y el alelo 3. El alelo 1 será 0.3 más un medio de los genotipos donde está el 1, o sea, 0.1
más 0.1. Entonces va a ser igual a 0.4, ¿cierto? 0.4. El alelo 2 será igual a 0.2, perdón, este es 0.5. No, un medio. Un medio, sí. 0.4 está bien. 0.4. El 2, 0.2 más un medio, 0.1, 0.1 igual a 0.3, ¿cierto? Entonces el alelo 3 también está en una proporción de 0.3. Evidentemente, ¿verdad? Para que la suma de todas las proporciones sea igual a 1. Bueno, entonces ahora vamos a ver, vamos a ver las frecuencias genotípicas esperadas para el equilibrio de Hardy-Weinberg. Para el genotipo 1,1 será 0.4 al cuadrado. Háganmelo ahí, 4 por 4 es 16, 0.16. Punto 16. Está bien, ¿verdad? 16. Sí. Para el 2,2 será 0.3 al cuadrado. 3 por 3, 9, 0.09. Y para el 3 también va a ser 0.09. Para el genotipo 1,2 será 2PQ, o sea, 4 por 3, 12, multiplicado por 2, 24, o sea, 0.24. ¿Cierto? O sea, 2 por esto, 8 por 3, 24. Para el genotipo 1,3 será 2 veces el producto de esto. Vamos a ver, 1, 2, 1, 3. De esto por esto, ¿verdad? Entonces va a ser igual, 0.24. Y finalmente, para el genotipo 3,3 será el doble producto de esto. 3 por 3, 9. 9 por 2, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0.18. O sea, así es la cosa. Ahí está. ¿Está en equilibrio de Hardy-Weinberg esa población? ¿Sí o no? Aquí parece que evidentemente no. Miren la o sea, miren qué diferencia de valores, ¿verdad? 0.2, 0.09. O sea, nada que ver este valor, ¿cierto? Estos son completamente diferentes. Estos son completamente diferentes. Todos los valores son completamente diferentes. Está en desequilibrio. Claro, es obligatorio hacer un test estadístico para determinar si están en equilibrio o no están en equilibrio, aunque evidentemente sí lo están en desequilibrio, ¿verdad? Quiere decir que si está en desequilibrio, alguno de los requisitos no se está cumpliendo, ¿cierto? Porque hay 5 requisitos para que una población esté en equilibrio. Bueno, entonces vamos a ver ahí. Ay, no. Vamos a ver algunas cositas. Vamos a ver algunas cosas. Primero, la primera pregunta es, ¿está la población en equilibrio? Entonces aquí evidentemente no está en equilibrio, ¿verdad? Aunque no hagamos el test estadístico, podemos afirmar. La segunda cosa, la diversidad. Yo les pregunto a ustedes por la diversidad genética. ¿Cómo se mide la diversidad genética en este caso? Se mide por los heterocigotos esperados. Entonces, por la heterocigosidad esperada.
Así se mide, ¿verdad? Por la heterocigosidad esperada. La heterocigosidad esperada, estas son las frecuencias genotípicas esperadas, ¿verdad? Entonces, es la suma de esto, ¿verdad? La vamos a poner así, heterocigosidad esperada. ¿A cuánto va a ser igual a la heterocigosidad esperada? Súmenme estas tres cifras, por favor. 0.66. 66. 0.66. Bueno, entonces esa es la medida de la diversidad genética de este locus en esta población. Si yo comparo, si yo tipifico este locus en varias poblaciones, la población que tenga la heterocigosidad esperada más alta va a tener la diversidad más alta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la heterocigosidad esperada va a ser igual a la homocigosidad esperada, obviamente, ¿verdad? Perdón, va a ser igual a, evidentemente, esto es bien evidente, a 1 menos la homocigosidad esperada. ¿Cierto? Porque la suma de todo esto, ¿a cuánto nos da? A 1, ¿verdad? Igual que esto, la suma de todo esto nos da igual a 1. Sí, 1A. Sí, claro, da 1. Da 1. Eso es natural en todo. O sea, siempre que nosotros sumamos proporciones exhaustivas de algo, entonces tiene que dar 1. Pues, eso así, ¿verdad? Entonces, es bien fácil calcular la heterocigosidad esperada, ¿verdad? Simple y sencillamente calculando primero la homocigosidad esperada. ¿Esto qué es? Esto es P cuadrado, esto es Q cuadrado y esto es R cuadrado. Entonces, si yo sumo todas estas, me va a dar la homocigosidad esperada. Eso se lo resto a 1 y tengo la heterocigosidad esperada. ¿Verdad? ¿Qué es esto de acá? O sumo esto y se lo resto a 1. Y la misma cosa nos va a dar, ¿verdad? La heterocigosidad esperada, que es una medida de diversidad genética. Si yo comparo dos poblaciones, en la que tenga la heterocigosidad esperada más alta, entonces esa población va a ser la que tenga la mayor diversidad en ese gen, ¿verdad? Bien, luego vamos a ver, ¿está o no está subestructurada la población? Tiene una estructura. Entonces, para eso tenemos que comparar la heterocigosidad observada con la esperada, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es la heterocigosidad observada? 0.3. 0.3, ¿verdad? 0.3. ¿Y la heterocigosidad esperada cuánto es? 0.66, ¿cierto? O sea que la heterocigosidad observada, lo que realmente observé yo en mi población, está muy disminuida. Hay una disminución de la heterocigosidad observada. Hay un aumento de los homocigotos. Porque recordemos que cuando hay endogamia, o sea, en una población subdividida, recordemos los conceptos de ayer, la población subdividida, los apareamientos son preferentemente dentro de cada grupo, por lo tanto los homocigotos van a estar aumentados, ¿verdad? Los homocigotos van a estar aumentados. Vamos a ejemplificarlo un poquito más claro eso. Vamos a hacer un dibujito, a inventarnos un dibujito acá. ¿Está claro todo esto, verdad? Heterocigosidad esperada y también determinamos la heterocigosidad observada en nuestro estudio, ¿verdad? ¿Cuántos heterocigotos observamos en nuestro estudio? Y vemos que aquí están bien disminuidos. Si están bien disminuidos, podemos inferir que hay subestructura de las poblaciones. Entonces, digamos que nosotros tenemos tres poblaciones.
Vamos a ver aquí. Vamos a dibujar esto, sí. Y hay 3 subpoblaciones. Entonces, esta población, digamos, aquí tenemos una población con ciertos alelos. Vamos a ver. No, voy a seguir con ciertos alelos, ¿verdad? Mm. Y vamos a pintar esto de este otro colorcito. Bueno, entonces fíjense bien. ¿Por qué están aumentados los homocigotos? Es bastante evidente cuando nosotros miramos esto. Si los apareamientos fueran aleatorios, o sea, los cafecitos claros se aparearan con la misma probabilidad con los verdes y con los cafecitos claros, entonces la población estaría en equilibrio de Hardy-Weinberg y lo que yo hubiera encontrado acá serían estas proporciones. Pero como están subdivididas, entonces yo voy a encontrar más homocigotos café-café, porque cada café puede aparearse con otro café con mucha más probabilidad que con los otros. Y aquí voy a encontrar muchos más homocigotos verde-verde, y aquí muchos más homocigotos café claro, café claro. Hay una reducción de los heterocigotos, ¿verdad? Por eso yo observo esto. Entonces yo puedo inferir a partir de la reducción de esos heterocigotos, están disminuidos, ¿verdad? Hay un aumento de los homocigotos y una reducción de los heterocigotos. Yo puedo inferir que esta población está subdividida bajo algún criterio, ¿verdad? Bajo algún, eso ya me tocará investigar cuál es la fuente de esa subdivisión, ¿verdad? Pero la cantidad de heterocigotos me dice eso, me está diciendo que esa población está subdividida. Entonces estoy encontrando más más homocigotos que lo que esperaría encontrar si la población estuviera en equilibrio de Hardy-Weinberg y muchos menos heterocigotos, ¿verdad? Entonces, esta medida de acá, ¿verdad? La heterocigosidad esperada, perdón, la heterocigosidad observada, es en cierta manera una medida de la deriva génica que ha habido dentro de las subpoblaciones, o más bien de la endogamia que hay dentro de esa población, ¿verdad? La endogamia histórica, porque debido a esta endogamia histórica, estas poblaciones han evolucionado diferente y se han diferenciado genéticamente. O sea que esto no es de ahorita, no es que se acaba de subestructurar, sino que ha habido apareamientos endogámicos dentro de cada grupo por mucho tiempo. Y esos apareamientos han hecho que las subpoblaciones se subdividan genéticamente, ¿verdad? Entonces ya son diferentes, ya no pudieron haber comenzado igual, pero con el tiempo, como los apareamientos son entre ellos y no con los demás, entonces se van diferenciando por deriva génica, por mutaciones o por cualquier otra fuerza, pero van evolucionando independientemente. Entonces, esta medida de acá, la heterocigosidad observada, la disminución de la heterocigosidad observada, es una medida de cuán subestructuradas, de cuán endogámicas son esas poblaciones. ¿Ah? Mientras menos homocigotos hay, entonces, perdón, mientras menos heterocigotos hay, ¿verdad? Entonces quiere decir que más estructurada está esa población. Y eso es lo que vamos a medir con los estadísticos F, ¿verdad? El grado de subestructura. Y cuando nosotros exploramos un territorio, entonces vamos a analizar varios niveles de endogamia. Eso lo vamos a ver cuando miremos estadísticos F. Lo que vamos a hacer ahorita es un ejercicio
¿verdad? Vamos a parar el video para hacer ese ejercicio. Bueno, voy a poner el ejercicio y luego paramos el video. Voy a borrar todo esto y voy a poner unos numeritos acá. Vamos a ver un locus con 4 alelos, un locus tetraalélico. Vamos a escribir en azulito. Entonces tenemos 10 genotipos, los 4 homocigotos. Me falta uno, ¿verdad? 4 homocigotos. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Son 10 genotipos. Entonces, frecuencias genotípicas observadas, o sea, mi estudio, ese es mi estudio, lo que yo hago, ¿verdad? Y imagínense que yo obtengo aquí 520 y luego aquí obtengo 470 individuos y solamente 100 así. Y luego aquí tengo 80. Aquí tengo 70. Tengo 20. 28. 72. 76. Y 10. Y 10. Preguntas. ¿Está en equilibrio la población? ¿Está en equilibrio Hardy-Weinberg? Entonces, primera pregunta. Equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Está en equilibrio o no está en equilibrio? Segunda pregunta. ¿Cuál es la diversidad genética de esa población? Tercera pregunta. ¿Está subestructurada? ¿O está estructurada? Vamos a poner solamente estructurada. Cuando digo estructurada, recuerden, es si hay grupos endogámicos, si hay algún criterio en que esa población está subdividida. Estructurada. Bueno, entonces pónganse a hacerlo. Lo primero que tienen que hacer es convertir esto a proporciones, ¿verdad? Sacar las frecuencias alélicas, las pueden sacar de aquí también, luego convertirlas a proporciones o sacarlas de las proporciones de las frecuencias genotípicas, como ustedes quieran. Con las frecuencias alélicas calculan las frecuencias genotípicas esperadas para el equilibrio de Hardy-Weinberg. Luego comparan, luego sacan las tasas de heterocigosidad y ven si está subestructurado. Y ven la medida de la diversidad genética. Bueno, entonces ahí voy a parar la grabación.